Usted está disfrutando la programación de TNI, Canal 51. Nadie nunca han vaciado esta calle sin nada. Ahora, después de 15 o 16 años que están haciendo esto. Desde el gobierno histórico, aquí no se veía echarle un poquitito de salvia a nuestra calle. Antes, las oportunidades que recibías no eran suficientes para crecer. Pero de verdad, ¿tú quieres romper? Supérate. Esto es más que una tarjeta que hoy te brinda las oportunidades que necesitas para que arranques y llegues a ser un duro. Tú también puedes. Supérate para que tu vida y la de tu familia cambie. Gobierno de la República Dominicana. Desde este programa Hora Libre hacemos un llamado a toda la población a que acuda a vacunarse para que iniciemos el año 2022 libre de la pandemia. Por tu salud y la de los que te rodean, un mensaje de Grupo Burgos Multimedios y TNI, Canal 51. Bueno, nosotros estamos llevando el libro 1 millón de firmas de la campaña en apoyo al 30%. Esta campaña que tiene como objetivo crear un grado de conciencia, principalmente en lo que se oponen a la entrega, que es el sector financiero, que es una élite de la República Dominicana, que en el año 2001 concibió esta ley para la seguridad social como una revolución dentro del ámbito del riesgo laboral, los fondos de pensiones y el riesgo de salud. Sin embargo, pasados ya 20 años, cuando vemos las revistas de cuáles han sido los resultados, nos damos cuenta que esta ley solo sirvió para enriquecer a un grupo y empobrecer a otro más. Cuando miramos el ámbito de salud, ustedes ya conocen que es un desastre. Es un desastre porque no existe ninguna seguridad social desde el punto de vista del riesgo de salud. Ya ustedes han visto todos los inconvenientes que tienen los pacientes, los afiliados, y ahora se les quiere imponer un aumento de la cápita que sobrepasa los 100 pesos por persona, que significa más de 8.000 millones de pesos, para ellos cumplir compromisos que hicieron con los médicos de aumento en el ámbito de un 20%, en las consultas y un 60% en los procedimientos. Cargárselo al pueblo. Cuando ustedes ven en el ámbito de los fondos de pensiones, ya han visto lo que está pasando. Que teniendo el trabajador sus fondos de pensiones ahí, su dinero, en una cuenta individual, en una cuenta personal suya, se oponen a que puedan recibir el 30% de sus recursos en medio de una crisis económica como la que hoy vive la República Dominicana. Y se olvidan que
que con el desembolso del 30% de estos ahorros estarían recibiendo los trabajadores sobre los 120 mil millones de pesos que va a dinamizar la economía, contrario a llevar a cabo una acción inflacionaria. Porque usted sabe, el mes de diciembre aquí sale más de 500 mil millones de pesos a la calle y no hay inflación. Entonces ahora, con los fondos de pensiones sí hay inflación, sí puede haber una hecatombe económica, dice el señor gobernador del Banco Central. Pero cuando usted observa perfectamente, se da cuenta que el Estado Dominicano le debe el 80% de estos recursos a las AFP, que por consiguiente es un dinero que le pertenece al trabajador. Pero quien paga los intereses de ese préstamo que tiene el Estado, más del 80%, el certificado del Banco Central y el bono de Hacienda, es precisamente el dueño del dinero, y luego le dicen que este dinero generó ganancia y es ciertamente el propio dinero suyo. Entonces, hoy estamos creando conciencia y hoy nos va a acompañar del diputado Jerry Acosta de esta provincia de Duarte, nos va a acompañar del diputado Jesús Martínez Alberti Yaco y también de un hombre emblemático, un hombre de esta provincia, don Guille Fernández, un ex legislador de muchos años y productivo que aportó al Congreso Nacional y en este país grande legislación. Entonces, en este encuentro, decirle a nuestra gente de la provincia de San Francisco de Macorís que desde temprana hora de la mañana han estado asistiendo a esta tribuna a firmar el libro. Son cientos y cientos de personas que ya han firmado el libro. También participamos en un evento en ocasión del Día Nacional de los Clubes aquí en el Ayuntamiento, en donde pues respaldamos el movimiento clubista que precisamente surge como un movimiento democrático que le dio luz. Señor director, estamos escuchando al diputado por la Romana, Pedro Botello. Está recorriendo todas las provincias del país en busca de 1 millón de firmas para que se le otorgue el 30% de su dinero a los trabajadores, a los cotizantes. Está cada día creciendo la cantidad de diputados, 100 y pico de diputados ya han firmado estar de acuerdo, a pesar de que ninguno de los líderes importantes, entiéndase los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina, Hipólito Mejía y el actual presidente Luis Abinader, se han pronunciado al respecto de otorgar el 30% del fondo de pensiones a los trabajadores, a pesar de que otros países han sido consecuentes con la realidad que están pasando las familias, los pueblos, y que necesitan acceder a una parte de ese depósito que ellos han hecho ahí. ¿Por qué? Porque no es un capricho, es una, baje aquí la imagen mía, señor director, es una realidad, una necesidad que el trabajador pueda disponer de ese dinero para paliar un poco la situación que le ha conllevado la pandemia, ya que si el gobierno ha tenido que tomar dinero prestado, así también lo ha hecho cada familia de la República Dominicana en este último año, desde el 2019 que nació en el mundo el COVID-19, el 2020 ya estamos en octubre de 2021, entonces la gente necesita, no es de que como han dicho muchísimo ahí, no, que para comprar un celular o que para comprar un televisor, se necesita ese dinero para que la gente pueda paliar un poco la grave crisis. Ahí tenemos ese video, señor director, de la situación política, a pesar de que la Junta Central Electoral prohibió la campaña, estamos en campaña. Muchos dirigentes importantes del Partido de la Liberación Dominicana están pasando a juramentarse en el PRM y según nos cuentan otros importantes y connotados dirigentes del PLD pasarán a apoyar a Luis Abinader. El presidente Luis Abinader quiere concentrar el apoyo de los PLDistas para el 2024 para así poder enfrentar al león que viene por ahí rugiendo. Y vamos a escuchar el video, señor director.
La creencia de que una Por de favor. ellas hace de guía o... ¿Juran ustedes seguir las instrucciones de la dirigencia partidaria, en especial del mandato de la dirección ejecutiva como máximo organismo de este Partido Revolucionario Moderno y de su presidente José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, para trabajar en favor de todos los dominicanos, en especial de su gente? ¿Lo juran? Sí. Si así lo hicieren, que Dios y el pueblo se los reconozca. De lo contrario, que se les tome en cuenta. Sean todos bienvenidos a El ministro de Agricultura, Limber Cruz, un excelente trabajo, un excelente manejo de la fiebre porcina. La gente está consumiendo cerdo igualito desde el principio. ¿Por qué? Por la confianza, el rápido trabajo que realizó el Ministerio de Agricultura cuando se dedicó a erradicar los cerdos que estaban enfermos. Trajo un equipo para hacerle los análisis de una vez, que a las 24 horas le dice si hay presencia del virus, de la fiebre porcina, y así los cerdos que se infectaron fueron aquellos que andaban sueltos en basureros, que andaban criados en posilga, pero los que se crían en la industria porcina, en granjas, ninguna granja ha sido afectada. Con ese video de Limber Cruz, nos vamos a ir a la pausa, señor director. Agrícola a nivel nacional están todos baratos. No, los precios lo veo bien hasta ahora. Lo veo bien hasta ahora porque tenemos los precios bien cómodos. La habichuela, todo en general aquí, todo, muy pocas cosas han subido aquí en este mercado. Los precios están muy estables, todo, la yuca, la batata, tenemos batata estable ahí a 12 pesos, la yuca 10, yuca, jengibre, tenemos el plátano fría a 4 o 3 pesos, los aragoneros a 10, tenemos los precios tan estables. Y la verdad que sí aparecen buenos precios. Hay algunos que varían entre vendedores, pero sí aparecen buenos precios. Están más asequibles, porque en el caso, vamos a suponer, de las frutas, los vegetales y los víveres, aquí se pueden conseguir a mejor precio. Está bueno el precio, está asequible. Sí, están entre 40, 45 y ahí. El limón está a 15 pesos, las piñas están a 50, la sandía está a 15, la chinola está a 100, el coco a 30, el aguacate a 10, y así por el tío está bajando. Nadie nunca ha embarcado esta calle sin nada. Ahora, después de 15 o 16 años que están haciendo esto. Desde el gobierno histórico, aquí no se veía echarle un poquitito de salvia a nuestras calles.
Antes, las oportunidades que recibías no eran suficientes para crecer. Pero de verdad, ¿tú quieres romper? Supérate. Esto es más que una tarjeta que hoy te brinda las oportunidades que necesitas para que arranques y llegues a ser un duro. Tú también puedes. Supérate para que tu vida y la de tu familia cambie. Gobierno de la República Dominicana. Desde este programa Hora Libre hacemos un llamado a toda la población a que acuda a vacunarse para que iniciemos el año 2022 libre de la pandemia. Por tu salud y la de los que te rodean, un mensaje de Grupo Burgos Multimedios y TNI, Canal 51. Este es nuestro invitado en esta tarde, el distinguido amigo, el doctor José Rafael Dunker Lambert, médico psiquiatra, terapeuta familiar y escritor, profesor docente universitario, entre otras muchas especialidades. Bienvenido, doctor. Gracias, muchas gracias por invitarme a tu espacio. Estoy a tus órdenes para conversar. Usted es terapeuta familiar. Acabamos, como usted pudo escuchar en el anterior segmento, de pasar un año, más de un año, de una pandemia donde la familia tuvo que estar prácticamente encerrada al principio. Ya estamos saliendo un poco más a las calles. Al principio la gente tuvo que estar un poco encerrada. ¿Qué consecuencias trajo eso para la convivencia familiar? Mira, lo primero que hay que decir es que la vacuna ha sido exitosa, porque hubo en algún momento que las teorías de conspiración lanzaron tantas ideas, todavía hay gente dudando de si se vacuna o no se vacuna. Hay que decir que por la vacuna se está abriendo la ciudad y el mundo y las relaciones y los negocios, y que es urgente que atendamos el llamado a vacunarnos. O sea, la ciencia médica ha logrado una vacuna que es la alternativa que tenemos ante esta epidemia. Mira, la epidemia sacudió a la familia y nos puso a exhibir lo que teníamos por dentro. Y en algunos casos la epidemia exacerbó violencia intrafamiliar, separaciones, divorcios y también malestares físicos y psicosomáticos. Aunque hay que decir también que algunos estudios sugieren que a algunas parejas la pandemia les acercó más. Sí. O sea, algunas parejas ante la pandemia como que tuvieron la buena tendencia de apoyarse el uno en el otro, comenzar a caminar juntos. Y mayor convivencia. Mayor convivencia, o sea, también eso se ha dado. Debido a que muchos trabajos, muchas empresas también tuvieron que estar cerrados y el esposo y la esposa, que a veces trabajaban los dos, solamente se veían prácticamente en la noche cuando cada quien regresaba, pero al estar confinados en su hogar, quizás tuvieron mucha más relación en todos los índoles que normalmente, doctor. Sí, y eso provocó en algunos casos una revisión de los roles familiares, porque cuando el hombre y la mujer se encuentran juntos en la casa, de repente no hay más alternativa que compartir los roles. Sí. Y entonces muchos hombres, ¿verdad?, habituados a estar fuera de las cuestiones domésticas, han accedido a asumir roles para acompañar. A trapear, a cocinar, a ayudar a la esposa.
O sea, yo estoy con mi esposa, estamos juntos en la casa, se fueron todos los hijos. Los niños también estaban cerradas las escuelas, o sea que estaban todos en una casa, los 3 niños, el padre y la madre, y prácticamente al principio no se podía ni salir, doctor. Sí, eso debió haber sido aprovechado para un programa de reeducación de la población. Te voy a decir, mira, que yo creo que las autoridades han sido exitosas por la manera como han enfrentado la pandemia, desde el punto de vista de salud pública, pero yo quiero decir que faltó educación. O sea, había que aprovechar la pandemia para crear nuevos hábitos sanitarios, incluso para organizar la atención primaria en el país. Atención primaria significa que necesitamos no solamente curar las enfermedades, sino prevenirlas. Y eso significa educación sanitaria, promotores de salud, comité de salud en los barrios. Todo eso está previsto en las leyes, pero no se han metido impuestos suficientes, no se han metido recursos suficientes para hacer eso. Yo creo también que la pandemia debió haber servido para educarnos sobre lo que significaba la pandemia y cómo defendernos de manera sistemática. Se nos dejó a cada uno buscar su propia información y entonces ahí aprovechó la teoría de conspiración para meter también sus consignas de fábulas sobre el tema de la pandemia. Si todavía hay mucha gente que renuente a vacunarse. Doctor, aquí estuvo el doctor Luis Antonio Cruz Camacho, que es el hijo del doctor Cruz Jiminián, aquí donde tuvo a bien visitarnos en una entrevista, que también estaba a favor, que es uno de los promotores, un doctor joven, promotores de la atención primaria, de que el médico pueda estar, la atención personalizada, de que pueda haber sus centros en cada barrio, en cada sector, y que el médico y el paciente se vean continuamente, no solamente cuando está enfermo, doctor. Exactamente, hay países que te dan un incentivo como médico mientras menos acude el paciente a consulta. O sea, el énfasis se pone en la prevención, no solamente en curar la enfermedad que se debe hacer, pero hay mucho que la misma población puede hacer para defender su salud. Mira, es un tema fundamental en salud pública. No se trata solo de atender a la gente, sino adiestrar a la gente para que se atienda a sí mismo. O sea, para que la gente sepa cómo evitar enfermarse. Yo recuerdo que entré a un hospital en Estados Unidos con un pariente enfermo y me sorprendió cuando el médico se detuvo y tomó 15 minutos para educar al paciente. Él dice, ¿usted sabe por qué le ha dado este accidente? Y ante la respuesta del paciente, entonces el médico le dio una explicación. Es decir, porque tú te enfermas, te llevan al médico, te hacen de todo y tú vas para tu casa y tú no sabes cómo pudiste haber prevenido eso. Entonces hay que aprovechar tu enfermedad para educarte sobre la salud, de modo que cuando tú vayas a tu casa, tú se lo dices a tus familiares, a tus amistades, y vamos creando una cultura de prevención de la salud en general. Doctor, pero el nivel cultural de mucha de nuestra población, usted acaba de expresar que todavía hay más de la mitad de la población no se ha vacunado, a pesar de todas las facilidades y de la oportunidad que le ha brindado el Estado, Raquel Peña, vicepresidenta, presidenta del Gabinete de Salud, que ha buscado, el presidente Luis Abinader, que ha comprado oportunamente las vacunas, y todavía la población, hay una gran parte de la población creyendo que ahí hay un gancho, que eso no es así, que no me pueden obligar. Entonces, ayer, esta semana, sucedió que ya el Estado, el gobierno quitó el toque de queda a nivel nacional, pero instauró la medida de que se deba exigir la tarjeta de vacunación de las 2 dosis mínimas para entrar a un banco, a una universidad, a un centro público o privado. ¿Qué usted opinión le merece eso? Mira, yo insisto en que el paso más importante se llama educación.
independientemente de la conveniencia o no de exigir la tarjeta de vacunación, antes de eso hay que educar a la gente. Y mira, educación significa el gobierno, siguiendo una tradición del pasado, invierte mucho dinero en publicidad. Entonces lo que yo estoy planteando es que parte de ese dinero se utilice para publicidad educativa. O sea, que te digan a ti en este programa, mira, vamos a tomar esta parte de tu programa para que tú transmitas esas reglas que se va a estar transmitiendo por todo el país. Cosas básicas que vamos a enseñar. Mira, con el tema de la pandemia y la gente que se niega a vacunarse, sí, la respuesta tiene que ser educación, no represión. Yo entre mi formación, yo tengo la formación de salubrista. Sí. No la ejercí mucho, fui director de un hospital. ¿Salubrista? ¿De qué se trata? Salubrista significa promotor de la salud, para organizar la salud de un país. Entonces, yo te quiero decir que con el tema de la pandemia, nosotros debimos haber hecho una cartilla que diga todo lo básico sobre la pandemia y coger esa cartilla para educar al pueblo, un programa de educación. Yo siempre pensé que en lugar del toque de queda pudo haberse hecho un plan de educación. Mira, tú no puedes imponerle la salud al pueblo. Tú tienes que convencer al pueblo de que necesita ayuda y entonces decirle, mira, aquí está. Pero si tú no educas al pueblo, te vas a ver con todos esos espectáculos que se veían en las calles. Del teteo. Del teteo y la gente violando, entonces la policía... No. Doctor, ¿y cómo se educa a una gente grande? Porque el gobierno ha hecho todos los intentos, ha hecho campaña diciéndole la importancia de vacunarse. Uno observa la noticia, por ejemplo, internacional, y ve como países como Nueva York, que antes no encontraban qué hacer con los cadáveres, ya abrieron los juegos de pelota, abrieron el basquetbol. ¿Y a qué se debe? A que se vacunaron. A la gente se le ha dicho de todas las formas, doctor, la importancia de vacunarse. Todavía hay gente diciendo que no y que no y que no. ¿Cómo se educa a la gente? Sí, mira, hay una diferencia grande entre nosotros, Nueva York, y los países desarrollados. Sí. Y ellos desarrollaron hábitos de vida, de respetar reglas de juego. Sí. Es una falla que tenemos en América Latina, que no hemos aprendido el imperio de la ley. Entonces, entre nosotros se necesita una revolución de base, lo que uno podría llamar una revolución cultural. Yo te estoy dejando uno de mis libros ahí, sí. Ideología del bien común. Ideología del bien común, señor director, le enviamos una imagen. ¿Me puede ayudar, director? Sí, ¿De qué se trata? Yo hablo ahí de una revolución cultural, cómo funciona la sociedad y cómo debería funcionar y qué podríamos hacer para entrar en la civilización. Sí. La base del desarrollo de un país no son las riquezas naturales, ni son las leyes que el Congreso aprueba, es la calidad de personas que tenemos en una sociedad. Sí. Entonces, el gobierno puede hacer todo lo bueno, pero si no hay una población consciente de estas cosas, nada va a funcionar. Pero doctor, ya esta población está formada. Usted puede ver la calidad por ejemplo, de los profesores que se examinaron, que se examinan 1000 y se queman 900. Ya, ¿qué usted puede esperar de una población donde la mayoría a veces lo que tiene es un 4º grado de primaria y se le ha explicado de todas las formas la importancia de la vacuna, doctor? Mira, hacer lo que se ha hecho en todos los países donde han logrado despegar. Sí. ¿Qué se ha hecho? Mira, tú necesitas educar al pueblo con el ejemplo de las autoridades cumpliendo las reglas establecidas, estimulando a los que cumplen las reglas.
Estimulando significa que tú les das incentivo y tú con escarmiento firme contra los violadores. Cuando tú aplicas esas tres medidas, ejemplo de las autoridades... Y consecuencias. Consecuencia, tú cambias la mente. Tú sabes la experiencia que ha habido en algunos países como Singapur. Cambiaron la mentalidad de la gente. O sea, en Singapur desde el año 1965, Lee Kuan Yew establece estas tres pautas que te estoy diciendo. Él habla de que si tú vas a gobernar, tú tienes que modelar desde el poder el cumplimiento de las reglas. Y él dice, cuando venga un familiar tuyo que violó la ley, o uno de tu partido que viola la ley, es una oportunidad para tú modelar ante el pueblo lo que tenemos que hacer. Pero también tú tienes que abrir un espacio que celebre a los que cumplen la ley, que la beca sea para el que saca mejor nota. No por relaciones políticas. Que el ascenso en el trabajo sea para los que habían acumulado un expediente positivo. O sea, que las cosas, que tú estudiando, tú te abras un camino. Que si tú sacas buenas notas en tu carrera universitaria, eso te va a facilitar conseguir los mejores puestos. Cuando tú estimulas eso, tú estás estimulando el desarrollo del país. Lo contrario es cuando tú tienes un sistema que los puestos se le da a los amigos míos, a los del partido, a mis familiares. Ahí tú creas un clientelismo político que significa atraso desde el punto de vista del ingeniería funcionamiento. inversa. Entonces, si hacemos que los ejemplos que están dando nuestros políticos en los últimos 50 años, que ha sido enriquecimiento ilícito, corrupción, yo me busco mi dinero como sea, hay que hacerse millonario, eso influye en la conducta, en la formación de la conducta humana en los jóvenes, doctor. Exactamente. Y yo te quiero decir que tenemos que celebrar el cambio de dirección que ha habido en el país en los últimos años. O sea, yo pienso que Luis Abinader está dando pasos positivos en la dirección correcta. O sea, todo eso de una justicia independiente y ellos mismos, la mayoría de los funcionarios, yo pienso que están dando un ejemplo en el cumplimiento de las reglas. Hay alguna cosa en la que se debe profundizar. O sea, yo pienso que hay que combatir el clientelismo político, hay que abrir las puertas de los puestos públicos a todo el que tenga capacidad. Eso Lee Kuan Yew lo llamó meritocracia. O sea, si yo tengo capacidad, yo debo tener oportunidad y hasta el privilegio de acceder a un puesto en contra de otros que no estudiaron lo que yo estudié. Vamos a continuar la conversación, doctor, después de esta pausa. Continúe, director. Ahí siguió grabando. Sí.
antes las oportunidades que recibías no eran suficientes para crecer. Pero de verdad, ¿tú quieres romper? Supérate. Esto es más que una tarjeta que hoy te brinda las oportunidades que necesitas para que arranques y llegues a ser un duro. Tú también puedes. Supérate para que tu vida y la de tu familia cambie. Gobierno de la República Dominicana. Desde este programa Hora Libre hacemos un llamado a toda la población a que acuda a vacunarse para que iniciemos el año 2022 libre de la pandemia. Por tu salud y la de los que te rodean, un mensaje de Grupo Burgos Multimedios y TNI, Canal 51. Nuestro invitado en esta tarde, el doctor José Rafael Dunker Lambert. Es médico psiquiatra, terapeuta familiar, escritor, profesor universitario y entre otras cosas me dijo que era nutriólogo. Salubrista. Salubrista, Sí, sí. que confundí el término. Doctor, usted también es escritor. Tómame este libro, director, por favor. Respuestas médicas a la homosexualidad, del doctor José Dunker. Le envié una foto ahí, señor director, si nos puede colaborar. Las respuestas médicas. La homosexualidad es una enfermedad. Muy buena pregunta, mira, porque el tema de la homosexualidad hoy día es un tema político y un tema religioso. Sí. Yo abordo el tema en ese libro desde el punto de vista médico. Planteo 20 preguntas y doy respuestas estrictamente desde la medicina. Una de las preguntas es si es una conducta normal o anormal. Mira, en psiquiatría nosotros usamos criterios para definir lo que es normal o anormal. O sea, yo no digo que esto es anormal o normal sí, caprichosamente, sino en base a criterios. Y te voy a dar 4 criterios que usamos en psiquiatría, yo lo menciono en el libro, por lo cual yo te sugiero que es una conducta anormal. Mire, en primer lugar, es una conducta que produce daño. O sea, homosexuales y lesbianas padecen un exceso de enfermedades físicas y mentales. Cáncer del ano, cáncer del pene, el SIDA es una enfermedad relacionada con el sexo anal. O sea, cuando tú tienes sexo anal, eso facilita el SIDA 50 veces más que en el resto de las personas. Es una conducta entonces dañina. Los homosexuales y lesbianas viven menos años que el resto de las personas. No es mi opinión, son los estudios que dicen eso. En segundo lugar, es una conducta desviada. Y en psiquiatría una conducta desviada se suele definir como anormal. En tercer lugar, es una disfunción. Porque si todos fuéramos homosexuales, entonces no se reproduce la raza humana. Y en cuarto lugar, es una conducta que implica descontrol. Homosexuales no quieren un matrimonio, sino libertad sexual, porque la conducta implica un descontrol. Por estos 4 criterios normalmente utilizados en psiquiatría, yo te digo que se trata de una conducta anormal. Te repito que no es un juicio solamente caprichoso, sino basado en los criterios que normalmente se utilizan. Según podemos observar en la sociedad, hay niños que nacen con cierta inclinación, no porque hayan sido el medio ambiente los haya formado, sino que de alguna manera, le hago la pregunta, podría ser que venga
dentro de su genética algún tipo de personalidad específica, sin que haya sido porque se argumenta como que es homosexual porque lo violaron o porque el medio ambiente se relacionó y se formó así, sino que vemos hembras y varones como se puede, desde la niñez dan ciertas señales. ¿Qué usted puede decir sobre eso? Mira, los estudios genéticos claramente descartaron la existencia de un gen homosexual. Sí. No existe un gen homosexual. No se nace homosexual. Se hace la homosexualidad. Te voy a explicar lo que pasa. Un niño, después que el niño o la niña caminan, comienzan a construir su identificación sexual en base a la oferta del medio familiar. La mayoría de los hombres homosexuales no tuvieron la presencia positiva de la figura masculina. Les sobró mamá, papá, la mamá, la tía, la abuela, y entonces terminaron identificándose con la figura femenina. Entonces, por eso exhiben desde muy temprano ese comportamiento, pero no es genético. O sea, los estudios claramente, el último estudio se hizo en el año 2019, un estudio con 500.000 de personas, Estados Unidos, Inglaterra, Suecia, se juntaron para hacer este estudio y el estudio claramente demostró que no se nace homosexual. Es algo que se construye, igual que otros comportamientos en la vida humana. Por ejemplo, en los medios de comunicación hay muchos presentadores y bueno, yo programas. No quiero personalizar el tema. No, sino que esa promoción de programas de abiertamente protagonistas homosexuales influye en la formación de los niños. Claro que influye, son modelos que tú estás vendiendo. Obviamente yo pienso que cada persona en nuestra sociedad occidental tiene derecho a escoger su preferencia sexual. O sea, si tú eres homosexual, tú no debes ser limitado en ningún sentido porque no estás cometiendo un delito, ¿verdad? Entonces, todo el sistema social debe protegerte el derecho de ser homosexual y vivir tu homosexualidad. Pero al mismo tiempo, los profesionales, como es mi caso, que han estudiado el tema, deben tener la oportunidad de decir, esta es la palabra médica sobre esto. Yo soy de los psiquiatras que ha hecho terapia de la homosexualidad, que he tenido más de 200 pacientes en el consultorio. Y yo los he visto, cuando ellos tienen la disposición de cambiar, que se puede cambiar. ¿Se puede cambiar, doctor? Que se cambia. Eso no es un descubrimiento mío, eso está documentado en autores. Mira, el problema de ese tema es que se ha politizado y se ha ideologizado. Entonces, cada uno toma una postura ideológica y se deja de lado la parte científica, médica, pero que se puede cambiar, eso está, hay una amplísima documentación, además de casos, o sea, gente que está en las redes diciendo, yo era y ya no soy, ahora estoy casado con mis hijos, yo los he visto en el consultorio, que eso pasa. Claro, es una conducta que tiene sus fragilidades, y yo la defino como una adicción, porque hoy día los psiquiatras hablamos de adicciones sexuales, adicciones conductuales. Tú puedes ser un adicto a la comida, un adicto al juego, un adicto al sexo. Entonces es una conducta... A la internet. Al internet, o sea, ya la adicción no es solamente adicción a sustancias, sino a conductas. Las desviaciones sexuales, el bestialismo, esos son desviaciones sexuales que se llaman también parafilias y son adicciones que se construyen. Y lo que se construye se puede deconstruir. ¿Su posición sobre el aborto, doctor? Bueno, yo pienso que el niño tiene derecho de nacer.
y que cuando el niño se está formando, nuestro deber es permitirle el nacimiento, salvo cuando ponga en riesgo la vida de la madre. O sea, si está en riesgo la vida de la madre, es obvio que tenemos que salvar a la madre, porque si se muere la madre, se pierde también el niño. Y hay situaciones médicas en las que es el médico que va a recomendar, ante el dolor de la familia, este embarazo no puede continuar porque hay un embarazo tubárico, porque hay una mola hidatiforme, hay unos cuantos diagnósticos que el médico hace, que cuando el médico lo hace, todo el mundo está de acuerdo. O sea, en la gran discusión que se ha hecho aquí en el país sobre las 3 causales, el tema no se ha manejado bien, porque la gente se ha pandillado muchas veces sin entender el fondo, pero lo que se pretendía con las 3 causales son las 3 excepciones a la prohibición del aborto, y una de ellas, la primera causal, es imposible eliminar por causa de la vida de la mujer. Sí. O sea, tú no puedes... puedes... que esté en peligro la vida de la madre. Oh, sí, y eso fue incorporado en la modificación que se hizo del Código Penal, porque no hay otra manera. O sea, tú no puedes decir que tú no puedes interrumpir el embarazo a sabiendas de que el médico te dice el cuerpo de esta mujer no resiste ese embarazo. Aquí hay una mola hidatiforme que va a seguir creciendo y cuando eso explote, se muere la mujer y no hay chance para el niño. Entonces, todo el mundo está de acuerdo con suspender el embarazo en esa situación. Hay otras situaciones que son controversiales, ¿verdad? Si se trata de un embarazo no viable, o sea, que no tiene posibilidades de vivir, ahí se arma muchísima discusión, igual que el caso del incesto, el abuso sexual. Son áreas controversiales, pero yo pienso que donde debemos decir que todos estamos de acuerdo es que para salvar la vida de la mujer, el médico tiene derecho a interrumpir el embarazo. Doctor, en muchos países, principalmente ciudades de Estados Unidos, están legalizando la marihuana, fumar abiertamente marihuana. ¿Su opinión sobre los daños y beneficios de fumar marihuana constantemente? No, mira, los daños de la marihuana son datos médicos que están ahí. Eso no es una opinión individual. O sea, los daños de la marihuana repercuten sobre diversas funciones del organismo. Eso está bien documentado, no se trata solamente de un prejuicio o de superstición, pero mira lo que está pasando en el mundo actual. Sí. Yo quiero que tú me escuches bien en esto que te voy a decir. Los hippies en los años 60 y en los años 70 marcaron la mente del mundo occidental. Y nos dejaron, los hippies desaparecieron, pero nos dejaron unas ideas que luego han sido recogidas por intelectuales y nosotros estamos hoy viviendo una posmodernidad donde predomina el pensamiento hippie. Mire, el mundo que nos toca vivir, el marxismo es una cosa del pasado, sí. ¿Usted da cuenta de eso? Los marxistas de hoy ya no citan a Marx, ya no hablan de los obreros, o sea, el tema del marxismo ha cambiado. Y eso tiene que ver con el cambio que los hippies trajeron al mundo. Y entonces poco a poco hemos ido aceptando las consignas del movimiento hippie. Y entonces en Estados Unidos están cayendo en la moda de legalizar la marihuana, igual que otras modas que se están imponiendo. Pero en el cerebro, a nivel de lo que es la capacidad de reaccionar, las neuronas, el conocimiento, fumar, porque ya está legalizada, fumarse 20 cigarrillos de marihuana al día, ¿qué le hace al cerebro de la persona? Bueno, le quita capacidad en su funcionamiento, igual que en las células reproductoras. Bueno, yo leí en estos días
un reporte médico sobre el daño de las diferentes drogas. Y ahí está la marihuana como en sexto lugar. O sea, es un daño indudable. Si tú quieres un día podemos hacer un programa sobre eso y darte información precisa. Pero no es cuestionable el tema, lo que algunos están planteando es que podría tener, no es que tiene, no que se ha demostrado, que podría tener un efecto beneficioso en tal condición. Bueno, pero el daño que hace amerita buscar otras salidas más seguras. La violencia del dominicano ante cualquier accidente de tránsito, reacciona el dominicano de manera agresiva. También situaciones intrafamiliares, esposos que golpean a sus esposas y viceversa. ¿Las pelas que le dan a los niños son beneficiosas o hacen daño? No, el maltrato físico es perjudicial. Eso está probado por muchas investigaciones. Y yo aprovecho para decir en tu programa que la primera tarea de una buena crianza es ser amigo de tus hijos, no meterle miedo. La primera tarea, si tú quieres criar bien a tus hijos, el primer reto es que tú seas amigo de ellos. Le vas a poner reglas, lo vas a corregir, pero ante todo tú tienes que ser amigo de tus hijos, de todos tus hijos. Si haces eso, cuando a ellos se les tranque el juego, cuando se vean en una situación que no saben qué hacer, ellos van a tener un amigo a donde acudir. Sí. Pero si tú crías hijos metiéndole miedo, castigo, pues sentándolo encima de guayo, como se hacía antes. Eso es maltrato. Poniéndole un blog en la cabeza, eso es dándole maltrato. palo con cable. Eso ¿Lo crea violento? Sí, favorece la violencia. Si tú te crías con violencia, tú reciclas esa violencia y además desarrolla, y te voy a dar datos médicos recientes que mucha gente no sabe, y que esos abusos en la crianza repercuten luego como ataques de pánico y hasta locura. O sea, un estudio que se presentó en España hace algunos años mostró que más del 80% de los locos enfermos mentales habían sido criados en un ambiente de maltrato físico. Sí. O sea, que estamos hablando ya de evidencias de que esa crianza abusiva es dañina. Tenemos que aprender a ser amigos de nuestros hijos y tenemos que aprender a buscar formas de corrección que no impliquen tanta violencia. ¿Usted no está de acuerdo con que se le dé pela? Yo creo que hay remedios que han superado a la pela. Un remedio sencillo que tú puedes utilizar es la indiferencia ante conducta de provocación. Otro remedio que es efectivo es mandarlo a la habitación por unos minutos cuando cometen una conducta inaceptable. Y además el recurso sabido que si tú celebras la buena conducta, vas a tener que corregir menos la mala conducta. Lo que solemos hacer es que solamente castigamos cuando se portan mal, pero cuando se portan bien no los aplaudimos. Entonces hay que aplaudir la buena conducta, hay que darle buen ejemplo a nuestros hijos, hay que ser amigos de ellos y usar formas de corrección que no sean abusivas. Errores que cometen las madres, le dicen a los niños: tú no sirves para nada, tú eres un inútil, tú eres un torpe. ¿Qué causa eso en la mente de un niño? El cerebro lo coge en serio, y te inclina por un camino equivocado. Todo lo contrario, un papel de los padres importante es reforzar la buena conducta. Fundamental, mira, los padres tienen que observar en qué se destacan los hijos. Y tú tienes que observar que si tienes 3 hijos, puede suceder que uno sea bueno para los deportes, otro para la matemática y otro para la música, para el arte. Entonces tú no lo puedes comparar y pretender que todos sean buenos en matemática o todos sean... Tú tienes que al que es bueno en matemática aplaudirle su punto fuerte, y al que es bueno en deporte, al que es bueno en el arte, y de esa manera tú les levantas la autoestima y tú contribuyes a que sean mañana ciudadanos responsables y felices. Gritarle a los hijos, no. Decirle ofensa,
eso también reproduce que el niño aprenda esa conducta. Desde niño, doctor, desde niñito. Y lo malo es que los padres hacen eso reciclando lo que hicieron, lo que hicieron con ellos. Y entonces es una cadena que seguimos. Por eso tenemos que crear un estilo nuevo. Y te voy a dar rápidamente 3 cosas que debemos darle a nuestros hijos en la crianza. Mira, yo te dije primero, un sentido de confianza contigo. O sea, que los hijos tengan confianza para hablar y acercarse a ti. En segundo lugar, dale a tus hijos un sentido de pertenencia a la familia. O sea, que papá y mamá estén igualmente cerca de cada uno de sus hijos. Y tercero, dale a tus hijos un sentido de dignidad, que se sientan valiosos. Ayúdales a descubrir sus fortalezas. Si hacemos eso, estamos criando hijos para ser felices y para ser ciudadanos responsables. Doctor, tocamos un poquito de cada tema. Esos temas los vamos a ampliar en la próxima visita que usted nos pueda conceder. Sabemos de su capacidad como terapeuta familiar, psiquiatra y otras muchas actividades del conocimiento. Agradecemos su visita, doctor. Gracias por la invitación y siempre a tus órdenes. Continúe con la programación Televisión Nueva Isabela, Canal 51.